Bueno, mi gente linda, mi gente bella, hasta la clase pasada hicimos este ejercicio que estaba aquí, que era uno de los ejemplos, de tal manera que lo resolvimos de manera un poco más, por así decirlo, más desmenuzada de cómo funciona cada una de las expresiones. Entonces vamos a seguir continuando, seguiremos resolviendo ejercicios y la próxima clase vamos a hacer ejercicios como tal. Si quieren, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que los traiga yo a quemarropa o que ustedes traigan propuestos? No resueltos, propuestos. ¿Qué prefieren ustedes? Propuesta es mejor, ¿no? ¿Que ustedes los traigan propuestos o yo no traiga quemarropa? ¿Propuestos les parece mejor? Como ustedes quieran. Propuestos, profe. Propuestos, ingeniero. Perfecto. Pero esta... un porcentaje diferente. Bueno, en eso tiene razón. No sé, yo opino. Yo traeré algunos para quemarropa a ver a quién le interesa y si no, hacemos los propuestos. Vale. Que esos vale. valgan más. Obviamente, porque son a quemarropa, son sin esperarse así nada, así de repente, así de, oh, sorpresa. Vale, perfecto. Entonces vamos a continuar con la temática que compete al día de hoy. Hasta ahora entonces ya vimos todo lo que son resistencias en serie y vimos las resistencias de contacto. Profe, está presentando. Ingeniero no está compartiendo pantalla. Siempre se me olvida. Listo. Nuevamente, vuelvo y repito. Hasta ahora hemos visto resistencia en serie y resistencia en contacto. Entonces aquí vamos a ver lo que prosigue, que es con respecto a los sistemas en paralelo. Recordemos de la analogía eléctrica cómo funcionan las resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo funcionan con su inverso multiplicativo, es decir, 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia n. Y así sucesivamente. Entonces los sistemas en paralelo también se pueden ver en función, ¿cierto?, de sistemas que están compuestos por modelos de conducción. Un ejemplo muy fácil de identificar un sistema en paralelo, por ejemplo, es un sistema enladrillado. Cuando tenemos un sistema enladrillado, ¿cómo funcionan las capas de un ladrillo? Las capas de un ladrillo, si observamos dos ladrillos, por así decirlo, funcionan ladrillo, cemento, ladrillo. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, claro. El ladrillo obviamente va a tener una conducción completamente diferente al cemento. ¿Por qué? Porque ambos son materiales completamente diferentes. El hecho de ser materiales completamente diferentes hace que sus conducciones sean diferentes. Entonces, si estamos transfiriendo calor a través, por ejemplo, de una pared que tenga ese arreglo, ladrillo, cemento, ladrillo, resulta que el calor va a tener un comportamiento diferente en el ladrillo y en el cemento. ¿Vale? A tal punto de que el ladrillo ofrecerá una resistencia al paso del calor. ¿Alguien tiene un problema con el micrófono? Vale. Al punto, perdí el hilo de lo que estaba diciendo. Vale, al punto de que el ladrillo va a ofrecer una resistencia al calor diferente a la resistencia al calor que va a ofrecer el cemento. De esta forma, tenemos dos arreglos de ladrillo, cemento, completamente diferentes y el calor se va a comportar diferente por los dos. Pero podemos generar una resistencia equivalente que me diga cómo sería un comportamiento si hubiese un material compuesto de ambos elementos, es decir, que sea tanto de ladrillo como de cemento. ¿Cómo? Generando una analogía de resistencias equivalentes. En este caso, una resistencia equivalente a la conducción. ¿Vale?
Por ejemplo, aquí hay diferentes arreglos. Si nos damos cuenta, vamos primero al arreglo número 1, es el que está aquí a la izquierda. Tenemos dos materiales, uno con una resistencia K1 y uno con una resistencia K2. Voy a utilizar aquí el puntero láser. Resistencia K1, resistencia K2. Ambos están uno encima del otro. Si el calor viene en esta dirección, el calor va a ir por aquí y va a ir por aquí, así como una resistencia eléctrica. De tal forma de que si planteamos en forma de un circuito, vamos a obtener esto que está aquí. Donde el calor total se divide en cada uno de los elementos. El calor total es igual a la suma de los calores transferidos por cada uno de los elementos con conductividades diferentes. Y a partir de esto se pueden hacer arreglos, se pueden hacer muchísimos arreglos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema que está en paralelo, 1 y 2 están en paralelo y ambos están en serie con 3. Entonces miren, por ejemplo, tenemos resistencia 1, resistencia 2 con resistencia 3. Y esto, por ejemplo, si aquí hay convección, está en serie con un sistema en convección. ¿Vale? Así como en la electricidad, como ya lo mencioné, la resistencia equivalente para un sistema en paralelo, por ejemplo, un sistema en paralelo que sea de 2 resistencias, se puede calcular de esta forma. Si es de más de 2 resistencias, hay que hacer la suma de los diferentes componentes. 1 sobre R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y así sucesivamente hasta 1 sobre Rn, donde n es el número de resistencias. ¿Es claro esto? Sí. ¿Todo bien para todos? Pues perfecto. Veamos este ejemplo. Alguien, por favor, que lo lea. Por favor, alguien que lo lea. Cuenta por Profe. cuenta. No, mentira. Una pared de 3 metros de alto y 5 metros de ancho consta de ladrillos de 16 por 22 centímetros de sección transversal horizontal, con K igual a 0.72 vatios por metro por grado Celsius, separados por capas de mortero, con K igual a 0.22 watts sobre metro por grado Celsius, de 3 centímetros de espesor. También se tienen capas de mortero de 2 centímetros de espesor sobre cada lado del ladrillo y una espuma rígida con K igual a 0.026 vatios sobre metro por grado Celsius, de 3 centímetros de espesor sobre el lado interior de la pared, como se muestra en la figura. Las temperaturas dentro y fuera son de 20 grados Celsius y 10 grados Celsius, respectivamente, y los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre los lados interior y exterior son H1 10 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius y H2 igual a 25, respectivamente. Si se supone transferencia de calor unidimensional y se descarta la radiación, determina la razón de transferencia de calor a través de la pared. Vale. Siendo dentro H1 y fuera H2, es lo que entiendo, ¿no? Es lo que entiendo yo. ¿Qué me dices, no? Creo que el calor va de H1 hasta H2, es lo que he entendido en el ejercicio. Y si les soy honesto, no he revisado el ejemplo. ¿Gente? sí, ahí está el eje X está hacia la Vale, derecha. no lo había visto, perfecto. Correcto. Siendo entonces H1 el lugar referente para la temperatura de 20 grados Celsius y H2 el lugar referente a la temperatura de 10 grados Celsius. Muy bien. Entonces aquí lo que tenemos es un sistema que en realidad es muy común. Son ladrillos huecos, ¿cierto? O son... Ah, no, perdón, son ladrillos. El mismo ejemplo que estaba diciendo, son ladrillos que tienen una cobertura de espuma. La espuma normalmente se utiliza como un aislante térmico. Esto es básicamente, lo pueden ver en muchas casas en la actualidad, que sirve para mantener frío un hogar. Porque el aislante mantiene, por así decirlo, el calor fuera de un lugar.
¿Vale? Entonces, vamos a tomar los datos y para esto es muy importante, esta figura es supremamente importante. Vamos a guardar la imagen. Escritorio, guardar. No estaba esperando nada de contarme contigo anoche. Solo queda uno más. Una noche linda, algo especial. Vale. Entonces, aquí nos están diciendo que una pared de 3 metros de alto y 5 metros de ancho consta de ladrillos. Pero nos están diciendo que un ladrillo tiene ¿qué dimensiones? Un ladrillo, incluyendo su mortero, tiene 1.5, 1.5, son 3 centímetros y 22, tiene 25 centímetros. ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿qué debemos hacer? Hagamos el cálculo simplemente para un solo ladrillo, es decir, espuma y ladrillo y mortero. Cuando dicen mortero, mortero es la referencia al cemento que le ponen a la pared. Y eso, ¿cierto? Lo utilizamos en una pared. ¿Les parece? Es lo más lógico, no hacerlo para toda la pared, sino hacerlo para un ladrillo y de ahí con el área del ladrillo, ¿cierto? Sabemos que el área el ladrillo va a tener un área de transferencia de calor y con esa área de transferencia de calor podemos calcular toda el área o toda la transferencia de calor para la pared. ¿Les sirve o no les sirve? Sí, claro, ingeniero. Perfecto. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Para hacer este ejercicio, primero separemos zonas. Vamos a hacer una separación por color. Es decir, vamos a decir qué pertenece a qué para contar, por así decirlo, la resistencia. Entonces voy a empezar a utilizar varios colores. Primero vamos a delimitar esta zona. Ingeniero, se quedó en PowerPoint. Ah. Vamos a delimitar esta zona en rojo. ¿Cierto? Vamos a delimitar esta otra también en rojo. Vamos a delimitar estas dos en azul. Y vamos a delimitar la otra en un moradito. Aquí tenemos cada una de las resistencias térmicas del ladrillo con mortero. ¿Qué es el mortero? Esto grisecito que está aquí es simplemente el aspecto de cemento. El ejercicio nos dice que tiene un espesor de 3 centímetros, pero es que el espesor de 3 centímetros es si lo tomáramos desde acá hasta acá. Pero no tiene sentido tomarlo desde allá hasta acá, sino mejor una distancia como lo muestra el dibujo de 1.5 y de 1.5 para poder hacer la extrapolación hacia toda la pared. ¿Vale? Listo. Entonces vamos a dibujar el circuito. Y el circuito lo voy a dibujar en función de los colores que están ahí para que se entienda. Entonces primero vamos con la resistencia a la convección. Vamos a llamarla convección 1. Luego vamos a ponerle a este rosadito otro color así para que se vea bien fachero. Tenemos el verde. A la siguiente vamos a llamarla la resistencia a la conducción 1. A la siguiente roja vamos a ponerle conducción 2. Aquí, después de esta primera roja, que es este punto que está aquí, espero que se esté entendiendo con los colores, ¿no? ¿Sí se está entendiendo con los colores? Sí. Perfecto.
Ahora vamos a hacer, ahora entramos en contacto con la zona mortero, ladrillo, mortero. Mortero, ladrillo, mortero se encuentran en paralelo. Entonces vamos a hacer el sistema en paralelo. Primero vamos a hacer los esquemas azules. Pum. Pum, 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 pum. Y el morado. Pum, 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 pum. Este sería, vamos a llamarlo, vamos a llamar, si este es 3, vamos a llamar este conducción 4, para el de arriba llamarlo conducción 3. Conducción 3, conducción 5. Volvemos otra vez a la pared. Tum, 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 tum. Conducción 6. Y finalmente terminamos en un proceso de convección porque se encuentra con el aire. Este sería convección 2. ¿Es claro cómo se forma este circuito, este esquema? ¿Y por qué se encuentran distribuidos de esta forma? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces vamos a empezar a sacar los datos. Vamos a empezar a sacar los datos. Nos dicen que, bueno, creo que son muchos datos. Creo que es mejor que los vayamos metiendo a medida que los vayamos necesitando. ¿Les parece? Porque el ejercicio creo que menciona muchísimos datos, ¿no? Entonces mejor vamos a calcular primero la resistencia a la convección 1. Resistencia a la convección 1. Cuando hablamos de una resistencia a la convección es igual a ¿qué? A 1 sobre el coeficiente de convección por el área. 1 sobre el coeficiente de convección, en este caso sería H1, por el área de transferencia de calor. El área de transferencia de calor sería esta área de aquí. ¿Cuánto sería esa área de ahí? Dan la profundidad de la pared. Pues el ejercicio nos dice, No es una pared necesario tiene que 3, unidimensional. lo podemos dejar por unidad de área, por 1 metro. O sea que la profundidad sea de 1 metro y simplemente por la altura. ¿Les parece? Para que sea unidimensional, o sea, para que sea por una unidad. ¿No? ¿O no les parece? Sí, sí. Perfecto. De tal forma entonces que nuestra unidad de trabajo va a ser 1 metro de ancho por, y la altura sería 25 centímetros por 0.25 metros. ¿Veis? ¿Por qué no está? Un momento, porque yo estoy copiando y no está apareciendo ahí. Como así que conectado sin internet? La tablet dice que está conectada sin internet. No puede ser. No puede ser. Y ahora no me parece el wifi de la casa. Ah, ya apareció. Un momento, gente. Problemas técnicos, por favor, esperen. Ahora sí. Veamos si yo cierro para que se actualice. Si yo cierro y vuelvo a abrir, actualizará la aplicación.
el tablero y no tener que volver a escribir todo. Está escribiendo, está escribiendo. Miren ahí todo lo que había marcado del área. Perfecto. Entonces tenemos que esta área de trabajo es de 1 metro por 0.20, ¿cuántos metros? 22 centímetros y 0.25 metros, ¿cierto? El área que vamos a suponer de trabajo para el ladrillo es de ¿cuánto? De 0.25 metros Ah, claro, 1 metro por 0.25. cuadrados. Claro. Total. H1, ¿cuánto nos decía que era el ejercicio? H1 era 10 vatios metros cuadrados. Perfectísimo. Entonces, 10 vatios sobre metro cuadrado grados Celsius por 0.25 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da la primera resistencia a la convección? .5, 0.4. 0.4 grados Celsius sobre vatios, ¿cierto? Listo. Ahora vamos en el orden de ideas, vamos por la resistencia a la conducción 1. ¿Cómo se escribe la resistencia a la conducción de cualquier elemento? El espesor entre El espesor sobre... sobre K por el área, ¿no? Perfecto. El espesor de la placa de espuma de naranja, rosadita, de naranja rosadita, es de, aquí le da el ejercicio, 3 centímetros. O sea, 0.03 metros. Sobre la conductividad. La espuma separadas por capa de mortero, eso no me interesa. Y una espuma de 0.026 vatios metro grados Celsius. 0.026 vatios metro grado Celsius. Por el área. ¿Cuánto es el área según ustedes? ¿Qué me dicen? En este caso, el área, estamos hablando de... La misma, ¿no? Esta área es exactamente la misma. 0.25 metros. ¿Cuánto nos da la resistencia a la conducción número 1? $4.61. 4.61, ¿qué? ¿El siguiente número cuál es? ¿O ya lo redondeaste? 5, O sea, 62. si usted quiere. Porque el otro que le sigue es un 3. Pero es que las reglas de redondeo dice que de 0 a 4 no se redondea. De 5 hasta 9 se redondea. Sí, señor. Eso me lo enseñaron en métodos numéricos. Listo, ya tenemos entonces la primera resistencia a la conducción. Vamos por la segunda resistencia a la conducción. Resistencia a la conducción 2. ¿Cuánto es el espesor? Está aquí. 2 centímetros, a 0.02 metros.
La conductividad, esto es mortero. La conductividad del mortero es de 0.22 vatios metro grado Celsius. 0.22 vatios metro grado Celsius. ¿Y el área? ¿Cuánto es el área? La misma. Es la misma. Correcto, 0.25 metros. ¿Cuánto nos da la resistencia a la conducción número 2? 0,36, 36, 36, 36. 0,36, 36, 0,36. 0,36 Celsius sobre vatio. Perfecto. Pasamos a la conducción número 3, que es la misma conducción número 5. ¿Por qué? Porque se puede decir que es la misma porque tienen el mismo espesor y tienen el mismo alto y están hechos exactamente del mismo material. O sea que la resistencia a la conducción de ellos va a ser la misma. Entonces podemos decir que la resistencia a la conducción 3 es igual a la resistencia a la conducción 5 y esto es igual a ¿cuánto es el espesor? $0,16 metros. 0,16 metros. Perfecto. La conductividad nos deben decir por aquí. Horizontal, están separados por ladrillos de sección horizontal transversal. 0.026. ¿No? No, esa es la de la espuma. 0.20. Aquí está, 0.72 vatios. Aquí está, mira. 0.72 vatios metro grado Celsius. 0.72 vatios metro grado Celsius. ¿Y cuánto es el área de este punto? Este sí es interesante. ¿Cuánto creen ustedes que es el área de este? De 0,05. No, 0,3. ¿Cuánto? 0,3. El área de 0,03. Ya les voy a decir. El área de transferencia de calor es este pedacito que está aquí, ¿cierto? Y este pedacito mide 1.5. Que sea 0,3 entre los dos, no, mira, ahora mismo no es relevante porque estamos tomando para un solo porque estamos evaluándolos como si fueran en paralelo. Como estamos evaluando como si fueran en paralelo, tenemos que decir que este de arriba es independiente del de abajo, aunque sean la misma. Son completamente independientes. Entonces, para esa área, debemos decir que sigue siendo 1 metro de ancho por, en este caso, el alto de ese tramo. ¿Y cuánto es el alto de ese tramo? 1.5 centímetros. O sea, 0.015 metros. Y eso nos da que el área es de 0.015 metros cuadrados. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. 0.15 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da entonces la resistencia? 14,82. 14.82. ¿El tercer número cuál es? No, 81,4. Ah, 81,4. 81.4. Entonces debería ser 81 grados Celsius sobre vatio. Antes de 4 son 8. Bueno, ya, listo. Antes de 4 y un 8, entonces el 8, ya, listo. Vamos a aceptártela, pues. 82. Que es la misma resistencia a la conducción 5. Vamos a hacer ahora la resistencia a la conducción número 4. Resistencia a la conducción 4. Que ya es el ladrillo. El ladrillo, ¿cuánto tiene de espesor? Los mismos 16 centímetros, o sea, 0.16 metros.
¿Por qué? Me equivoqué. Ups. Cometí un pequeño error y me acabo de dar cuenta ahora. Porque esto seguía siendo mortero. Esto no era 0.72, esto era 0.22. No ladrillo. ¿Sí me entienden el error? Fue un pequeño error mío. Sí, profe, por eso decían 0.22 y usted dijo que no, que 0.72. Ya me confundí porque pensé que era ladrillo. ¿Me lo pueden repetir nuevamente? ¿Cuánto da? 48,48 periódicos. Punto 48. Ya. Uno puede cometer un error. Tranquilo. Lo importante es que uno se dé cuenta del error. Ahora sí, la conductividad era de 0.72 vatio metro grado Celsius. ¿Y cuánto es el área para este? $0.022. 0.22 no, 0.22. Por eso 0.22. Pero dijiste 0.022. No, eso lo dijo el otro. Ah, bueno, el otro lo dijo. ¿Cuánto nos da la resistencia a la conducción 4? 1.01. 1.01 grados Celsius sobre vatio. Ya nos queda la resistencia a la conducción 6, que es más, ni siquiera deberíamos calcularla porque es la misma resistencia a la conducción 2. Vamos a colocarla aquí. Resistencia a la conducción 6. ¿Por qué es la misma? Porque ambos tienen el mismo espesor y ambos tienen la misma área y están hechos del mismo material. Por lo tanto, la resistencia a la conducción 6 va a ser la misma resistencia a la conducción 2. ¿Sí o no? Claro que sí, ingeniero. Perfecto. Y por último, vamos a la resistencia a la convección 2. La resistencia a la convección 2 no es más que 1 sobre H2. ¿Cuánto era H2? Que nos decía el ejercicio. 25. 25 vatios metro cuadrado. Metro cuadrado grados Celsius. Por el área. Esta vez es el área de sección de transferencia de calor. Es la misma de la convección 1, o sea, 0.25 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da esta resistencia? ¿1 sobre 25 por 0.25? 0,16. 0.16 grados Celsius sobre vatio. Listo, ya tenemos todas las resistencias. Hallemos la resistencia equivalente. Primero vamos a hallar la resistencia equivalente a la conducción, sería 3, 4, 5. R equivalente 3, 4 y 5. En este caso debería poner en realidad 1 sobre R equivalente 3, 4, 5 sería igual a 1 sobre R conducción 3 más 1 sobre R conducción 4, ¿cierto? Y como R conducción 5 es igual a R conducción 3, podemos decir que es en realidad 2 veces
R conducción 3, ¿o no? ¿No les parece? Sí, ingeniero. Vale, y hacemos aquí la suma de componentes. 1 sobre R equivalente 3, 4, 5 sería igual a 2 por R conducción 4 más R conducción 3 sobre R conducción 3 por R conducción 4. Vamos a pasar acá. De esta forma, R equivalente 3, 4, 5 sería igual a, si hacemos el inverso, todo lo que estaba abajo pasa para arriba, de forma de que R conducción 3 por R conducción 4, 2 por R conducción 4 más R conducción 3. Tenemos todos los valores. Anótenlos para que calculen cuánto es. Y me dicen cuánto es la R equivalente del sistema. De ese sistema en paralelo. $0.97. ¿A todos les dio lo mismo? Sí. Sí, ingeniero. Uy, perdón. 0.97 grados Celsius sobre patio. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda un sistema que es completamente en serie. Algo así. ¿Cuántas serían en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 resistencias. 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Este sería convección 1, conducción 1, conducción 2. Este sería equivalente 3, 4, 5. Conducción 6 y convección 2. Como ven, nos queda un sistema en serie completamente. Es decir, ahora hay que sumar todas las resistencias. 0.97 más la convección 1, conducción 1, conducción 2 y bueno, todas las que están ahí. Excepto las, obviamente, 3, 4, 5. Entonces, 0.4 más 4.62 más 0.36 por 2, esa es por 2, porque está en la conducción 2 y en la conducción 6, más 0.16 más la equivalente 0.97. Y eso nos tiene que dar la resistencia total.
¿Lo sumaron o no lo sumaron? $6.87. Ah, pero con ese ánimo que me estás diciendo esa respuesta. Tienes un ánimo, no oye, que estás que, mejor dicho, Ese es el valor, ingeniero. 6.87. 6.87. ¿Listo? 6.87, ingeniero. Pero con ánimo. Terrible. Listo, ya tenemos la resistencia equivalente de ese sistema. De tal forma que la transferencia de calor, ojo, para esta sección que escogimos, que es de un área de, lo teníamos aquí, de 0.25 metros cuadrados, es este. Vamos a calcular, vamos a llamarlo Q1, porque es apenas para la sección que tenemos. Es igual a T2, no, perdón, T1 menos T2, donde T1 es 20 grados Celsius menos 10 grados Celsius sobre 6.87 grados Celsius sobre vatios. Celsius con Celsius se va. ¿Cuánto nos da la transferencia de calor? 0,15. 0.15 vatios. No, Señor. mentira. No, señor, ahí eso queda más. Ahí. 1.5. 1.45. Bueno, entonces, 1.5. decídanse. Es que el 0 no lo cogió la calculadora. 1. ¿Qué excusa? 1.5 o 1.45, ¿cuál de los dos? 1.5. 45. Bueno, si usted lo quiere subir así. No. Tienes que aproximarlo. 45.5. Todos dos están malos. Porque eso ahí, a eso Profe, da, Profe, el 10 no es negativo. eso da El 20 10. más 10. Sería El 10 menos, negativo. menos. El 10, el 10 que estaba multiplicando. No, era 10, mira. Es 10, de 20 y 10 grados Celsius, no menos 10. Aquí lo dice. Habían dicho menos 10. No, ahí dice 10. El ejercicio, yo no cambió nada. O sea, el ejercicio dice 10. No, ingeniero, sí, está bien. Entonces, 1.45 vatios. Aproxima. No, 1.45 vatios. No se puede aproximar por lo siguiente. Ojo, esto es el calor apenas para la sección de área que nosotros definimos. Es decir, para el área de 0.25 metros cuadrados. Es decir, necesitamos calcular cuánto es el calor por unidad de área para después calcular el calor de la pared entera. El calor por unidad de área de esta pared sería igual a los 1.45 vatios sobre el área que evaluamos, es decir, 0.25 metros cuadrados. Y este calor por unidad de área se representa con Q minúscula punto. ¿Cuánto nos da ese calor por unidad de área? 5.8. 5.8 vatios por metro cuadrado. Ahora sí, el calor total de la pared, entonces es igual al área de la pared por el calor por unidad de área. La pared nos dice que tiene un área de ¿cuánto? O tiene unas dimensiones de ¿cuánto? De 3 de alto por 5 de ancho. 3 por 5, o sea que tiene 15 metros cuadrados. 15 metros cuadrados por 5.8 vatios por metro cuadrado. Metro cuadrado se va. ¿Cuánto nos da el calor total? 87,33. 87.33 vatios. Esa es la tasa de transferencia de calor de esa pared. Perfecto, ¿no? Melito, ¿o no? Sí, claro, pero ahorita que vengan las aletas.
Anoten esto, hombre, y continuamos. Que tenemos tela por cortar aún. A ver si alcanzamos a hacer otro ejercicio. Pero puede colocar un momento ahora la primera diapositiva que usted colocó. ¿El ejercicio o el tablero anterior? La primera, ¿dónde está? No, la primera donde está la teoría. O sea, perdón. Esta. La de redes generalizadas. Ah, esta. Sí, ese momentico yo le tomo un captura. Tómelo y lleve su captura. Listo, ingeniero. Vale, entonces, proseguimos. Ahora, todo esto que acabamos de ver, imagínense que esto es nada más para las paredes. Cuando tenemos sistemas en cilindros, ocurren procesos similares, solo que en las coordenadas cilíndricas o en las coordenadas esféricas. Pero funciona de manera similar. ¿Vale? ¿Por qué se van a utilizar, por ejemplo, elementos de múltiples capas en un sistema cilíndrico? Resulta que esto es muy común, sobre todo en la transferencia de calor, cuando tenemos sistemas de tuberías con aislamientos. Los aislamientos normalmente se utilizan cuando estamos hablando de la industria de la refrigeración o en la industria de calderas. Cuando se trabaja con calderas, cualquier disminución en la temperatura literalmente es una pérdida de plata. ¿Por qué es pérdida de plata? Porque usted consumió gas o consumió alguna especie de combustible para elevarle la temperatura a ese vapor en la caldera. Si esa temperatura llega a disminuir, literalmente usted quemó ese gas, gastó plata para elevarle la temperatura para que en una pinche tubería toda la temperatura se fuera al garete. Entonces la idea es tener sistemas de aislamiento en ese tipo de tuberías para mantener la temperatura lo más estable posible. Entonces esto no es algo que no sea de uso, por así decirlo, irrisorio. Esto es algo de uso incluso industrial. Sobre todo cuando se van a hacer diseños de redes de tuberías. Sobre todo más adelante en un factor muy importante que se va a llamar el radio crítico. ¿Vale? Entonces, como ya habíamos hablado, la ley de Fourier, esta es la ley de Fourier básica, ¿cierto? Esta es la ley de Fourier básica, la sencilla. Menos K por A igual al cambio de la temperatura en función del radio. En función del radio porque está expresado para un sistema cilíndrico. Ahora, donde el área, pues obviamente es 2pi por R por L. ¿Cierto? Que es el área superficial de un cilindro. Ahora, si esta expresión, para hacerlo de manera sencilla, hacemos una separación de variables, es decir, el de T lo dejamos de un lado y el de R lo dejamos de otro lado, integramos entre los intervalos de R1 y R2, siendo R1 el radio interno y R2 el radio externo. Y por el otro lado integramos con T1 siendo la temperatura interna y T2 siendo la temperatura externa, vamos a llegar a esta expresión que estamos aquí. Para cualquier cilindro hueco, ¿cierto? Para cualquier cilindro hueco, el calor por conducción es igual a 2 por pi por L por K sobre el logaritmo natural de R2 menos R1. Es decir, si lo llevamos a la forma de resistencia térmica, la resistencia térmica para un cilindro hueco es igual al logaritmo natural de R2 sobre R1 sobre 2 por pi por L sobre K. Es
relativamente sencillo porque ya está expresada una resistencia por conducción para un elemento cilíndrico. Las demás resistencias, la convección y la radiación funcionan exactamente igual para los cilindros. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Bien o no? Sí, ingeniero. Ingeniero. Perfecto. Muy bien. Para las esferas funciona exactamente igual. Solo que aquí estamos hablando ahora de coordenadas esféricas. De esa forma, ¿cierto? La resistencia de una esfera es el radio final menos el radio inicial, o sea, radio exterior menos radio interior, sobre 4 por pi por R1 por R2 por la conductividad del material. Se hace exactamente la misma relación que hicimos en el anterior, pero para hacerlo de manera un poco más resumida, porque toda esta matemática, sobre todo la matemática de integración, es bastante tediosa. Anoten esas expresiones, ¿cierto? Esto es supremamente importante. Vale, pero seguimos entonces. Esto es lo mismo que estábamos viendo para las paredes, ¿cierto? Pero en este caso es para múltiples capas, teniendo en cuenta las capas cilíndricas y las capas esféricas. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un cilindro. El cilindro tiene una única capa, ¿cierto? Y está sometido a convección en el interior, es decir, vamos a decir que está fluyendo agua caliente a través de una tubería y por fuera está el aire, o sea, convección también en el exterior. La resistencia sería una resistencia en serie, ¿cierto? De tal forma de que sería la suma de la convección interna más la resistencia del cilindro más la resistencia a la convección externa. Esto es un ejemplo donde el área, ¿cierto? Para la convección es igual al área del cilindro. ¿Cómo se calcula el área del cilindro? 2 por pi por R1 por L. Y ese es el área superficial de transferencia de calor de un cilindro. Estos son ejemplos, ¿cierto? De cómo funcionan los sistemas en serie, tanto para los cilindros como para las esferas. Como les decía, funcionan exactamente igual. ¿Qué cambia o el trabajo en lo que cambia aquí? El trabajo es por las áreas de transferencia de calor, que ya no es tan sencillo como que en una pared sea base por altura. Aquí tenemos que trabajar con otro tipo de áreas. ¿Vale? Si no estoy mal, lo que viene ahora es el radio crítico. Si la memoria no me falla cuando estaba revisando la clase. Vale, esto es lo mismo. Cilindros y esferas con capas múltiples. Aquí lo que tenemos es que lo mismo que estábamos viendo con las paredes, solo que tenemos un sistema en serie. Aquí, por ejemplo, supongamos que hay un fluido y por fuera hay otro fluido. Digamos que aquí adentro es agua y afuera es aire. Entonces la resistencia total sería la resistencia a la convección, a la conducción 1, conducción 2, conducción 3 y convección 2. De esta forma obtenemos una red. La red, ¿cuál es la diferencia? Que ya no tiene un espesor, sino que estamos hablando de radios.
todos los radios se miden con respecto al centro del cilindro. ¿Vale? Que es muy importante tener en cuenta eso. Siempre la medición de los radios se hace con respecto al centro del cilindro, para obtener un punto de referencia constante. En los cilindros y en las esferas es muy raro ver sistemas en paralelo. No tiene mucho sentido trabajar sistemas en paralelo tanto en cilindros como en esferas. Ya que un profesor loco se quiere inventar un ejercicio de locura en paralelo, eso es otra cosa. Menos mal usted no es profesor loco, ¿verdad? Joda, menos mal, vale. Menos mal. Gracias a Dios. Se imaginan una resistencia en paralelo utilizando los logaritmos y todas esas cosas. Espectacular. Ingeniero. Sí, señor. Ay, no, cállese. ¿Cómo? Tengo una curiosidad, ingeniero. Dígame. ¿Por qué aquí en las resistencias térmicas no se tiene en cuenta la generación de calor? No, sí se puede tener en cuenta. Pero en este caso la generación de calor sería una constante. O sea, sería un más algo. Más 10, más 20, más 30. ¿Sí me entiendes? Se le suma entonces al Sí, resultado. si te dicen que hay una generación de calor, es porque a todo ese calor hay que sumarle un punto determinado. ¿Vale? Se volvería una constante, por así decirlo. Pero al final no es tan común. Estos análisis se hacen más que todo para ese tipo de paredes donde no se requiere un trasfondo matemático tan agresivo. Para otros estudios sí es más recomendable utilizar el otro modelo, que es el de la ecuación unidimensional de transferencia de calor. Ahora sí viene lo de radio crítico. Y esto es algo muy importante que hay que tener en cuenta en la industria. Imagínense lo siguiente, imagínense que ustedes tienen un tubo, ¿cierto? Y este tubo, ustedes necesitan aplicarle un aislante porque este tubo transfiere mucho calor y yo necesito que la temperatura dentro de ese tubo, del fluido que va dentro de ese tubo, caiga la menor cantidad posible, ¿cierto? Entonces, ustedes empiezan a añadir una capa de aislante térmico. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con las características del sistema? Resulta que aquí empieza a competir dos fenómenos de transferencia de calor. A medida que yo coloco una capa de aislante, ¿cierto? La conducción equivalente de este sistema va a aumentar, ¿sí o no? Es decir, va a restringir en su mayor medida el paso del calor. Eso no es. Mientras más grueso, en su mayor medida la conducción, ¿cierto? Va a impedir el paso del calor. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Pues sí. Perfecto. Pero resulta que a medida de que tú aumentas el grosor de esa capa de aislamiento, ¿qué está pasando con el radio? Aumenta el radio. Y si yo aumento el radio, aumento el área superficial de ese cilindro. ¿Qué pasa en la convección si yo aumento el área superficial del cilindro? Pues el área es directamente proporcional a la transferencia de calor. A la transferencia de calor. Correcto. Entonces ocurre, ¿cierto?, que hay un radio determinado
en donde se genera una lucha entre la conducción y la convección. A este radio se le conoce como el radio crítico. ¿Cuándo ocurre el radio crítico? Cuando, a pesar de que tú estés agregando un aislamiento, has aumentado tanto el área de transferencia de calor que en vez de generar un aislamiento, lo que estás haciendo es aumentar la transferencia de calor. Lo podemos ver en la gráfica anterior. Digamos que R2 yo lo voy aumentando. Cuando R2 es mayor que R1, habrá un momento donde habrá un punto de transferencia de calor máximo. Pero yo sigo aumentando el radio 2, que es el radio del aislamiento, y en ese punto otra vez empezará a disminuir la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque en este caso, la conducción le ha ganado a la convección. En el primer caso, la convección le gana a la conducción. No sé si es claro lo que quiero hacerles decir. Es decir, se ha aumentado tanto la transferencia de calor que a pesar de que yo le añadí aislamiento, lo que hago es que en vez de restringir la transferencia de calor, aumento la transferencia de calor. No por material, sino por área de transferencia de calor. ¿Sí es claro esto que quiero decir? Sí. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos calcular ese radio crítico? Resulta que el radio crítico es el punto en el cual, cuando yo llego a ese radio, la transferencia de calor es la máxima posible. ¿Y cómo podemos encontrar un máximo posible? En una figura. Derivada cero. Cuando la derivada es cero. Al alcanzar, ¿cierto? Al expresar la relación de transferencia de calor de este sistema, derivarla en función de los radios, ¿cierto? Y hacer esta derivada cero, obtenemos que el radio crítico del cilindro es igual a la conducción del material sobre el coeficiente de convección para un cuerpo cilíndrico. Y para un cuerpo esférico, el radio crítico es 2 veces la conductividad sobre la convección o el coeficiente de convección en su superficie. No sé si es claro esto que les acabo de decir. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Estamos terribles? Sí, sí. Perfecto. Ahora, aquí viene la pregunta del millón. ¿Desean ustedes que hagamos unos ejemplos o desean que ya dejemos los ejercicios para la próxima clase? Porque creo que con el tiempo nos da para hacer un ejercicio. Para la próxima clase, ingeniero, hace como hambre. Sí, ingeniero. ¿Hacemos la próxima clase? Yo creo que sí, ingeniero, porque Bueno, no tengo ningún problema. Igual la próxima clase era para planear hacer ejercicios. Así que, con un gusto, lo dejamos aquí. Hemos expuesto toda la teoría necesaria y la próxima clase vamos a hacer ejercicios. De todas formas, el hecho de ya entender las paredes, ¿cierto? Y cómo es el funcionamiento de las resistencias, ya hace más sencillo emplear la resistencia en los sistemas cilíndricos y en los sistemas esféricos. Entonces, ya saben, próxima clase, yo voy a traer unos ejercicios a quemarropa y el que quiera salir con los ejercicios a quemarropa, esos van a tener más valor en puntos que los que traigan preparados. Pero todos van a tener sus puntos. ¿Listo? ¿Cómo así, ingeniero? ¿Me puede repetir? Yo voy a traer unos ejercicios a quemarropa. Es decir, unos ejercicios que ustedes no han visto. ¿Vale? Que ustedes no han practicado en su casa y los voy a presentar. Obviamente, traer esos ejercicios y resolverlos en clase directamente trae un poco más de valor extra
que traerlos preparados directamente de la casa. Entonces ustedes están en su decisión. Si ese día, profe, yo traje uno preparado para resolverlo, lo resolvemos en la clase. Yo tengo aquí uno presente y alguien me dice, profe, yo quiero resolver ese. Aquí lo traigo y aquí está para que ustedes lo resuelvan. Cualquiera de las dos opciones. ¿Les parece? Estos ejercicios serían de este tema que se acabó, ¿sí? De este tema que se acabó general. Ya con eso, ¡tum! Pero me hace el favor de poner la última diapositiva. Y ya con esto, la última diapositiva, el de radio crítico. Sí, la última presentación, sí. Falta el radio crítico. Sí, era esto. Vale. Y con esto, muchachos, el día de hoy, teóricamente, hemos terminado el primer corte. Próximo corte, iniciamos con aletas. Gracias. Dale. Profe, resistencia no entra en el quiz. No, resistencia no entra en el quiz. En el quiz entra solamente hasta unidimensional. O sea, si usted pone un ejercicio, una pared y alguien se lo hace por resistencia, está malo. Está malo, no lo valgo. Es que es más, va a estar aclarado que va a ser Profe, y no tiene